Cuando desarrollamos, todos queremos ser lo más productivo posible. Cuando tienes que hacer algo en Belneo que te obliga a usar JavaScript, es posible que no te sientas tan productivo si no dominas ese lenguaje. Por ejemplo, si tienes que lidiar con conversiones en base 64 o tratar con datos que te llegan o tienes que enviar en JSON, seguro que has echado en falta algunas instrucciones nativas que faciliten esa labor. En Belneo 28 hemos incluido instrucciones nativas para conversiones de binarios a base 64 y viceversa, instrucciones para el tratamiento y creación de estructuras de datos en JSON. Y además, hemos incluido instrucciones para mejorar el uso de las variables de tipo array. Hasta la versión de Belneo 27, cuando tenemos que lidiar con la conversión de objetos binarios de Belneo a base 64 o viceversa, no teníamos más remedio que pasar por la utilización de una función en JavaScript que nos hiciera la conversión de ese objeto binario, en este caso una imagen, a base 64. Lo mismo podemos aplicar si queremos convertir un PDF que tenemos almacenado en un objeto binario a base 64 para, por ejemplo, enviar a un web service. En Belneo 28 aparecen dos nuevos comandos de instrucción que nos van a permitir trabajar con datos en base 64 de una manera muy eficaz. Por ejemplo, para convertir una imagen de la base de datos de Belneo a base 64, ahora podemos hacerlo en una sola línea con la nueva instrucción convertir campo objeto a base 64. Imagina el tiempo y posibles errores que te puedes ahorrar. Este ejemplo que vemos ilustra cómo fácilmente podemos tener una gestión documental en remoto y utilizando funciones remotas de Belneo, enviar los documentos al servidor remoto para que se añadan a la gestión documental. La función remota lo que hace es hacer el alta y convertir el base 64 que le llega a un campo objeto con la nueva instrucción convertir base 64 a campo objeto, con una única instrucción Belneo y sin utilizar JavaScript. En Belneo disponemos de las variables de tipo array desde hace mucho tiempo, pero no hemos podido sacarle todo el potencial que nos gustaría, hasta ahora. Vamos a ver un ejemplo donde con las nuevas instrucciones de gestión de arrays que salen en Belneo 28, le daremos nueva vida a las variables de tipo array. Vamos a suponer que nos piden unos datos estadísticos correspondientes a las ventas de un año, donde además de mostrar las ventas por meses, también tenemos que mostrar el mínimo, el máximo y la media anual. Hasta ahora, una forma de resolver esa necesidad es tener 12 variables locales para acumular el total por mes y una variable local para el cálculo de cada uno de los tres datos estadísticos que nos han pedido. Para que se vea más claramente la potencia de las nuevas instrucciones de gestión de arrays, vamos a suponer que ese cálculo lo va a realizar una función Belneo a la que le pasamos los 12 datos del año y nos tiene que devolver toda esa información. Si echamos un vistazo al manejador de eventos del formulario, lo que hacemos es utilizar un array para el cálculo de los valores de los 12 meses. Con la nueva instrucción convertir a cadena, podemos crear una cadena alfabética con todos los valores del array, separados por un separador. Y esa variable alfabética es la que pasamos como parámetro a la función. En la función hacemos el paso inverso. Con la nueva instrucción crear array desde cadena, generamos un array con los valores de los 12 meses del año. Aprovechando la nueva instrucción array recorrer, vamos haciendo también en un array el cálculo de los valores estadísticos. Y por último, para retornar los valores estadísticos, convertimos el array a cadena. Para los que están familiarizados con otros lenguajes, la instrucción crear array desde cadena equivale a la típica instrucción split y la instrucción convertir array a cadena equivale al join. En el manejador de evento que llama a la función, volvemos a utilizar la instrucción de crear array desde cadena para que se muestren los valores en el formulario. Dentro de las particularidades de este ejemplo es que estamos guardando en una tabla de estadísticas año los valores en formato de cadena con separador, ya que ahora es muy sencillo convertir esos valores a array cuando sea necesario. Como este, se me ocurren otros escenarios donde puede ser interesante utilizar estas nuevas instrucciones. Por ejemplo, extraer información de ficheros con una estructura fija. En este ejemplo, podemos ver que si utilizamos la instrucción crear array desde cadena, es muy fácil extraer la parte izquierda y la parte derecha del separador por cada una de las líneas de ese fichero. Esto que vemos es un ejemplo típico de una estructura JSON, formada por un array con varios elementos y objetos, que tienen pares de clave-valor separadas por el símbolo de dos puntos.
Esta forma de representación de los datos ha cobrado mucha fuerza a raíz de la proliferación de los web services, tanto para el envío como para la recepción de información. Un ejemplo es interrogar el web service de Afterbanks para obtener los movimientos de una cuenta bancaria. Hasta ahora, para poder realizar eso en Belneo, lo que hacemos es encapsular en una función JavaScript la petición al web service, la extracción de la información y el alta de la base de datos. Como podemos ver, se hace la petición vía XML HTTP request y se obtiene un JSON con la estructura que mostramos antes. Arrays y objetos con sus propiedades en formato clave-valor. Para extraer la información, utilizamos bucles y vamos extrayendo los valores de ese JSON, recorriendo los arrays internos y adaptando los datos a los que espera la tabla donde se harán las altas. Por último, hacemos las altas en la base de datos. Como vemos, usamos para todo JavaScript. Ahora, con Belneo 28, la petición vía XML HTTP request la seguimos haciendo en JavaScript, pero esa función únicamente va a retornar ese JSON en una variable. El resto del trabajo lo haremos directamente en código Belneo, utilizando las nuevas instrucciones para el tratamiento de datos JSON. Contamos con todas las instrucciones necesarias para el parseo de cualquier JSON, obtener la longitud de un array, obtener un elemento de un array, obtener cualquier valor de un objeto por su clave, etcétera, etcétera. Y así hasta 14 instrucciones que nos permiten tanto generar como extraer información de un JSON. JSON add to array para añadir un elemento a un array. JSON delete array item para borrar un elemento de un array. JSON find array item para encontrar un elemento en un array. JSON get array item para obtener un elemento de un array. Y JSON get array length para obtener la longitud de ese array. En cuanto a gestión de objetos, contamos con JSON add to object para añadir un elemento a un objeto, JSON getCase, que lo que hace es que nos devuelve las claves, o sea, la parte izquierda de un objeto, JSON getValue para obtener el valor de una clave que le pasemos como parámetro, JSON keyExist, que para comprobar si una clave en concreto existe dentro de ese objeto, y JSON deleteKey para borrar una clave de un objeto. En cuanto a comprobación de tipos, tenemos JSON isArray, que evidentemente nos dice si ese JSON es un array o no, y JSON isObject, que hace lo mismo para el caso de objetos. Y después contamos con dos instrucciones generales que, por un lado, JSON isValid nos dice si ese JSON es completamente válido, y JSON format, que formatea la salida de un JSON para hacerlo más legible. Así que ahora, con Belneo 28 ya no tenemos excusa para manejar datos en base 64, aprovechar al máximo el uso de arrays y crear o extraer información de estructuras JSON de una manera rápida y sencilla. Muy life is off.